noches, bienvenidos a esta nueva edición del resumen de noticias de la TV Pública. Tenemos media hora por delante para compartir con vos todas las noticias más importantes de esta jornada de día viernes, de un fin de semana largo que para muchos sigue siendo un mini descanso, para otros, los que tienen que trabajar, se están informando en este momento con nosotros. Es viernes y todos los viernes aquí en la pantalla de la TV Pública hay rock, por eso bienvenido Maxi Martina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, para hoy te digo, vamos a tener informe sobre Ana Sol y la Candela, una hermosa banda que va a presentar su nuevo disco ahora en breve, y vamos a compartir la nota que Gaby Radiche hizo con el capo de Pablo Pandolfo, que también está presentando su último disco. Esto es un abrazo, todo esto hoy acá en Visión 7 Resumen, en la parte de Visión 7 Rock. Por supuesto que en un rato estaremos hablando de todo eso, pero hay que darle la bienvenida a alguien más, a la voz que tiene este resumen de noticias. Félix Taylor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas noches. Bueno, hoy te viniste de News, parece que estás festejando el campeonato, rojo y negro. Da la jornada, sensación, ¿no? Exactamente, mire qué bonita que está, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias. Jornada fría, le adelantamos ayer, empezó el invierno, pero nadie le hace canciones al invierno, nadie lo festeja, nadie lo recibe. ¿Será por qué será? Todo sí a la primavera, al otoño. Qué loco, ¿eh? 9 grados. 4 décimas la sensación térmica en la capital federal, 9 grados 9 es la temperatura. Vamos a estar con toda la información, por supuesto, como siempre, en Visión 7 Resumen. Y desde ya le vamos a adelantar lo que va a pasar en materia meteorológica en todo el país, además de todas las noticias que tenemos para ustedes aquí en esta noche. Muy bien, en un ratito entonces seguiremos hablando con Félix. Ahora es tiempo de meternos en la primera noticia de este resumen de la TV Pública, porque finalmente Miguel Ángel Pierri, el abogado penalista, será el defensor de Jorge Mangieri, el encargado del edificio donde vivía Ángeles Rawson y el único detenido por ahora por el crimen de la joven. Tras entrevistarse por primera vez con el único detenido justamente del crimen de Ángeles Rawson en la cárcel de Seiza, el abogado defensor dijo que Jorge Mangieri lloró muchísimo y no reconoció su responsabilidad en el crimen. Pierri ratificó que el jueves pasado el encargado fue amenazado de muerte por unos delincuentes que le dijeron que su mujer estaba en riesgo y por eso se incriminó en el homicidio. Además, destacó que es llamativo que no haya ningún testigo del ataque al adolescente de 16 años, siendo que el hecho ocurrió el lunes a la mañana en un edificio ubicado en zona de alto tránsito. El gobierno de Mauricio Macri, concretamente él como jefe de gobierno, fue intimado a que realice un relevamiento en la Villa 31 para saber cuáles son las obras que necesitan ponerse en marcha. La magistrada le ordenó al gobierno de Mauricio Macri que haga un relevamiento poblacional del barrio San Martín, un sector de la Villa 31. O sea, cuando los jueces dicen acá hay derecho, el PRO sigue negándolo en la justicia, así también los derechos de la gente, por eso nosotros lo tenemos que garantizar en la legislatura. El barrio se formó en 2011 y tiene cerca de 2.500 personas viviendo allí. La legisladora de la coalición cívica, Rocío Sánchez Andía, presentó un proyecto para urbanizarlo, pero fue cajoneado en la legislatura. Confeccionamos un dictamen que tenía cuestiones muy concretas y que daban sí un ordenamiento a la integración urbana del barrio Carlos Mujica para nosotros. Y en esa circunstancia también entendíamos que se necesitaba un proyecto de ley. Y en el año 2011 presentamos y está pendiente la urbanización en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En el último minuto de mañana vence el plazo para presentar las listas de candidatos para participar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto. Y el lunes es el último plazo para oficializarlas ante la justicia. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, aclaró que desde que se realizó la reforma política de 2009, se estipuló que son las juntas electorales de cada partido las que aceptan la participación de las distintas agrupaciones y que luego de pedir el certificado de reincidencia de los candidatos, la oficializan ante la justicia electoral. Y el pequeño Renzo Salvatore sigue en terapia intensiva tras el paro cardíaco que sufrió en la jornada de ayer. Las próximas 72 horas serán claves para saber su evolución. El médico que lo operó dijo que el corazón sigue funcionando muy bien. Tenemos que esperar 72 horas. Pero está cuidado, eso lo sabemos y confiamos mucho en la misericordia de Dios y la voluntad de Renzo que quiere seguir viviendo.
Patricia, la información que tenemos nosotros, que a las 4 de la mañana tuvo una arritmia, hizo un paro, ¿esto es correcto? Exactamente, en la madrugada de ayer tuvo un paro, primero comenzó con una arritmia y luego un paro. Tenemos entendido que hubo una reanimación de aproximadamente 20 minutos y se logró estabilizarlo y allí está, nuevamente entubado, con asistencia mecánica respiratoria y a la espera del milagro que una vez por todas lo deje vivir. Patricia, ¿tenemos que hablar de una falla cardíaca o puede tratarse de un rechazo? No nos hablaron de rechazo, los médicos en ningún momento salieron a decir de que era un rechazo. Realmente les sorprendió a ellos mismos también esto, porque venía muy bien, le habían sacado todas las vías que tenía, había quedado con una sola donde le pasaban toda la medicación, estaba de buen ánimo, empezó a comer gelatina, flan, un puré blando también. Antes de anoche estuvo hasta medianoche hablando con su papá por teléfono, conmigo jugó, cantamos. Y nada, venía todo bien y sucedió esto. Inesperado. Y tenemos mucha más información en este resumen de noticias, justamente en nuestro picado de noticias tradicional. La justicia realizará una inspección en la Secretaría de Inteligencia en el juicio que afronta el expresidente Fernando de la Rúa y otros exfuncionarios por los supuestos sobornos en el Senado en 2001. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, reveló que la gestión de Mauricio Macri está reviendo la decisión de eliminar esa disciplina en algunas especializaciones de cuarto y quinto año del secundario. El ministro de Agricultura aseguró que el cese del comercio agropecuario solo se notó en el mercado de Hacienda de Liniers, que no tuvo operaciones los 3 días hábiles de la semana. Bloqueos, saqueos y la evacuación de personal de 2 ministerios por falsas amenazas de bombas se registraron en Brasil, donde las protestas de los últimos días dejaron al menos 2 muertos y más de un centenar de heridos. La presidenta Dilma Rousseff se reunió con sus ministros gobernadores y con su vicepresidente, quien interrumpió una gira oficial por Israel, y más tarde la mandataria se dirigió al país por la cadena nacional de radio y televisión. Todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. Como presidenta tengo la obligación de escuchar la voz de las calles, dijo Dilma. Brasil luchó mucho para ser un país democrático y estamos luchando mucho para ser un país más justo. Lo haremos realidad si fortalecemos la democracia. Los manifestantes tienen el derecho de cuestionar todo y proponer cambios, pero necesitan hacer eso de forma pacífica y ordenada. El gobierno y la sociedad no pueden aceptar que una minoría violenta afecte edificios y calles. Una pequeña minoría no puede manchar el movimiento pacífico y democrático. Tengo el deber de prohibir dentro de la ley este tipo de violencia. Vamos a seguir garantizando el derecho de todos. Las tarifas bajaron, los manifestantes ganaron. Mi generación luchó mucho para que la voz en las calles fuese oída. La voz necesita ser oída y respetada. Soy la presidenta de todos los brasileños y brasileñas. Todos me piden mejor educación. El pueblo quiere más y para dar más, las instituciones del gobierno deben cambiar. Deben sumar esfuerzos. Voy a llamar a gobernadores y alcaldes de las principales ciudades para un gran pacto en torno a los servicios públicos. Vamos a destinar 100% de los recursos de educación nacional, traer millones de médicos del exterior para mejorar el sistema sanitario. Voy a recibir a los líderes de las manifestaciones. Necesitamos de sus contribuciones. Necesitamos oxigenar nuestro sistema político, que hagan instituciones más transparentes y más permeables a las necesidades de la sociedad. Quiero invitarles a la contribución y a la construcción de una amplia reforma política. Necesitamos de formas más eficaces para controlar la corrupción. Con relación a la Copa, quiero aclararles que los recursos no salen de sectores prioritarios como salud y educación. Debemos dar en la Copa un recibimiento a nuestros pueblos hermanos de la mejor manera y va a ser una gran Copa. Quiero repetir que mi gobierno está oyendo las voces democráticas que fueron pacíficamente a las calles y no voy a pactar con la violencia.
El partido de la izquierda moderada de Grecia decidió abandonar el gobierno de coalición que encabeza el primer ministro Antonis Samaras y retiró a sus 4 ministros y secretarios de Estado del Ejecutivo, pese a lo cual Samaras aseguró que su mandato está legitimado por 4 años y por eso negó que piense llamar nuevamente a elecciones. La crisis política en Grecia se agudizó, recordemos, a partir de la decisión unilateral de cerrar la radio y televisión pública, cuyo personal fue intimado en las últimas horas a desalojar las instalaciones. Y este fin de semana la primera división del fútbol argentino se va a decidir. El último descenso, ya se sabe que Unión e Independiente están en la B Nacional, se sabe también que Newell's es el entrenador, es el campeón, y el entrenador que se despide es Pepe Romero. Falcioni será el nuevo entrenador del Boys. Y el ex DT de Boca, que hace bastante tiempo tras su partida del conjunto de la Ribera, que no asume como entrenador de ningún equipo, el próximo lunes será presentado oficialmente como nuevo técnico de All Boys. Una temporada ha firmado con el conjunto de Floresta, será el reemplazante de Pepe Romero, entrenador con el que All Boys consiguió el ascenso a la primera división, y ahora este DT Falcioni tendrá la obligación de continuar con lo hecho por Romero, que se va a despedir el próximo domingo por la tarde cuando All Boys enfrente a Arsenal. Dejamos de lado por un ratito nada más el fútbol, momento de meternos en el tenis y en el sorteo de Wimbledon, el próximo Grand Slam que se va a disputar. Un sorteo donde para algunos hay un debut accesible. Juan Martín del Potro, por ejemplo, que va a debutar frente a Albert Ramos, al español, en este cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada. Además de Juan Martín del Potro, número 8 del mundo, Pico Mónaco estará frente al alemán Bastian Middle, 206 del ranking mundial. Ceballos contra el colombiano Santiago Giraldo. Charlie Berlocq irá frente a Milos Raonic, el canadiense. El Bayern seguido Pela, número 76 del ranking mundial, se va a medir frente a un estadounidense, Jesse Lamin. El correntino Leo Mayer hará lo propio frente al esloveno Beden Alun. Se medirá con David Ferrer y es claramente el más perjudicado de los argentinos, que va a estar porque enfrentar ni más ni menos que el número 4 del mundo y que viene de ser finalista en Roland Garros. No es nada fácil y ese será el argentino más complicado, insisto. Juan Martín del Potro entonces es uno de los que más accesible tiene la llave frente al español Ramos. Y ya lo dije cuando arrancábamos esta edición de resumen de noticias de la TV Pública. Hoy es viernes, noche de rock. Maxi Martina, bienvenido. Bienvenida. Bueno, yo soy muy, viste, tengo la rutina. Bienvenido. Que decirlo siempre, yo se lo respeto. Exactamente. Bueno, te cuento que Gaby Radice tuvo la oportunidad de entrevistar a Palo Pandolfo, un capo, para aquellos que tal vez no lo conozcan, que creo que no es mucha gente la que ya no conoce a Palo, cantante de Cornelio y la Zona, Los Visitantes. Ahora está sacando un trabajo nuevo, se llama Esto es un abrazo. Realmente es muy lindo el disco de Palo, nuevo. Dejó un poco el formato un poco medio tanguero que había agarrado en los últimos años, de él solo con guitarra criolla, haciendo recitales a veces desparejos en su performance, pero siempre lindo para escuchar a Palo. Volvió a una banda, a la contención que una banda digamos, le da a un músico de este estilo. Y nada, me contaba en una nota que hice con él también que tiene mucho que ver con el nacimiento de su hijo, mucha vida interior de Palo Pandolfo reflejada en este nuevo disco llamado Esto es un abrazo, que se presenta el sábado ahí en Niceto, pero Gaby Radice pudo hablar con él. Palo Pandolfo, Gaby, un informe de la televisión pública, Visión 7 Rock, Palo Pandolfo, aquí en el resumen. No recuerdo, tal vez Patria o Muerte, además, pero como tocarlo entero, volcarnos 100% a eso y después, bueno, tiraré algo acústico si me da el ánimo y tenemos una segunda parte con un repertorio histórico, desde Oficio de Cantor lo tocamos, porque justamente es un tema tan importante y tan disparador de este disco y aparte para tirar algo medio slow down, como algo tranquilo, porque Esto es un abrazo, va
Palo Pandolfo, hombre atento a los movimientos energéticos del universo, dice que compuso el disco en estado de gracia, como una revelación. Ahora llegó el momento de presentarlo. Esto es Un Abrazo, el sábado en Niceto con la luna a favor. Cualquier agricultor o pescador se basa en la luna para todos sus movimientos. Observando la luna y cómo me influía ya en mis estados de ánimo, me di cuenta que soy un lunático total, en el sentido de que la luna me influye, creo que a todo, el agua, y es justamente en los líquidos corporales, que son los humores corporales, y me vuelco 100%, y digamos, me siento un yogi. Y así pasaba entonces. Palo Pandolfo, cuarto disco que saca después de no tener más Los Visitantes o Don Cornelio, obviamente. Así que nada, el sábado en Niceto, muy lindo momento, creo, de Palo Pandolfo para ir a verlo, con un disco que si lo ven por ahí, les recomiendo, cómprenlo. Muy linda la tapa, hecha también con la mujer de él. Así que creo que es un gran momento de Palo, que es un músico que a mí me gustó siempre por la forma en la que canta, por la forma en la que deforma la forma de cantar. Así que ahí está, Palo con nuevo disco, un placer que puedan apreciarlo y comprárselo, eso es importante. ¿Te parece que hagamos un pequeño corte y ya vengamos en el segundo? ¿No? No. Sí. Bueno, igual yo lo voy a hacer igual. Así que vamos a una pequeña pausa y enseguida venimos con mucho más. Mira que es bueno volver a creer que todo esto ha servido. De nada sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo.